Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Y por supuesto, uno de los temas que están muy todavía pendientes todos de ello y por buenas razones es cómo va este virus terrible que nos cayó a principios de año. Y con el fin de saber cómo va desde el punto de vista médico y de salud público, hemos invitado a un experto, al doctor Francisco Moreno, quien es el responsable del área COVID del Hospital Inglés. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un honor estar con ustedes. Y gracias. Doctor, una pregunta. Todos entendemos que de alguna manera hemos ido aprendiendo con el transcurso de los meses. Eh, y hay todavía una serie de cuestiones que parecieran ya haberse, digamos, despejado las dudas de cómo podemos protegernos. De hecho, hace un par de días se dio a conocer una comunicación del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos en donde se hace hincapié en la necesidad de que haya lugares ventilados, de que la gente no esté en lugares cerrados. Esto puede ayudar enormemente a que las personas no se infecten. ¿Cómo ve usted la situación en nuestro país? Mira, yo creo que lo que dices es muy importante. Hemos aprendido durante este tiempo dos cosas. La enfermedad es más fácil prevenirla que tratarla, porque no tenemos un tratamiento eficaz, porque aún no existe un medicamento que yo me tome y me cure 100%. Y sí hay medidas de prevención que han ayudado a que países en donde se han implementado logren disminuir la diseminación de la enfermedad. Y esas medidas, si las vemos fríamente, no son complicadas. ¿No? Es decir, es usar un cubrebocas, es usar una distancia social y estar realizando higiene de manos. Es muy contrastante pensar en una enfermedad tan complicada que tiene estos mecanismos por los cuales la pudiéramos controlar y que todavía haya discusión en por qué no hacerlo. Ahora, como decía Federico, hemos ido aprendiendo también del tratamiento médico. Es decir, la tasa de letalidad al principio era mucho más alto, llegaban muy mal los pacientes, se descubrió que es una enfermedad que tiene que ver más con, bueno, también con problemas de coagulación, etcétera. Hoy, ¿cuáles son, digamos, las 3 o 4 cosas más importantes que sabemos ya cómo enfrentar de la mejor forma, tanto como paciente si te da, como una vez que llegan con los médicos? Este es otro punto muy interesante que hemos ido aprendiendo. Hay una parte en donde el paciente detecta la enfermedad y lo que estaba sucediendo al principio, y nos pasó a nosotros, es que llegaban los pacientes ya con una falla respiratoria muy severa, en donde necesitaban forzosamente un ventilador para ser rescatados. Lo que está sucediendo ahora con el uso de oxímetros, que se ha vuelto algo muy Claro. sentido común, uno se da cuenta de que va bajando la oxigenación. ¿Por qué no me doy cuenta? Porque en el momento que a mí me empieza a bajar la oxigenación, dejo de hacer cosas y acabo estando sentado para hacer el mínimo esfuerzo y entonces mi saturación de oxígeno se va bajando. Y cuando ya no puedo respirar porque estoy sentado, es que mi nivel de oxígeno está muy bajo. Si una persona se va monitorizando esto, puede llegar a tiempo al hospital. ¿Y por qué es importante llegar a tiempo? Porque los antiinflamatorios esteroideos como los que tenemos, porque el plasma convalescente, el mismo remdesivir, es mucho mejor utilizarlo en la forma temprana que cuando el paciente está muy avanzado. Y el paciente que está avanzado y que requiere un ventilador, ocupa 3 semanas una cama de hospital en promedio. El que no, lo ocupa una semana. Entonces, lo que hemos podido nosotros lograr en el ABC es que el número de pacientes que requieren intubación haya disminuido. ¿Por qué? Porque aprendimos que es mejor tratar esta enfermedad temprana. Ahora, el problema a nivel nacional es que existe la sensación de que si voy al hospital me voy a morir. Y Ujú. desafortunadamente, los números de algunas instituciones de salud confirman eso. Entonces es difícil hacer que la gente tenga esa percepción de que mientras más temprano voy al hospital, mejor me va a ir. Y es un círculo vicioso, porque como llegan tarde, sí se mueren mucho y se va, digamos, fortaleciendo esta idea de que no hay que ir a los hospitales. Así es. Y Me el otro mencionas, punto, Carlos, que decías que es muy importante, es una enfermedad que requiere un trabajo multidisciplinario. Buenos intensivistas, buenos neumólogos, cardiólogos, infectólogos. Es decir, es un trabajo que requiere no solamente de una persona. Por eso en las instituciones en donde no tienes todos esos especialistas, también la posibilidad de que el paciente tenga una buena evolución no es alta, porque necesitas un trabajo en equipo de gente muy capacitada, muy expertas en sus áreas. Ahora, ¿qué tan acertado es realmente lo de medir las camas, la disponibilidad de camas? Es que, mira,
mi perspectiva real es que lo que le pasó a España e Italia es que los pacientes se morían en casa porque no tenían la disponibilidad de camas de terapia intensiva. Mm, Estamos hablando que no es lo mismo tener un hospital con 300 camas de sala general y 5 ventiladores, porque se te van a morir 200 pacientes. claro. Si tienes camas de terapia intensiva y tienes ventiladores disponibles, entonces sí puedes hablar de que tienes camas disponibles. La cama es únicamente, en lugar de morirse en la cama de su casa, es morirse en la cama de hospital. Si no tienes alrededor de esa cama toda la infraestructura, ventilador, intensivista, etcétera. El problema no son las camas. Incluso en todo el mundo, el semáforo se basa en el número de contagios que está habiendo día a día. Aquí en México se basa en el número de camas. Pero si las camas fueran realmente lo que ayuda, no tendríamos el índice de letalidad que tenemos, uno de los más grandes del mundo, ¿Nos puedes 11%. explicar esto del índice de letalidad y cómo nos comparamos con el resto del mundo? El índice de letalidad es la división que tienes entre el número de casos totales y las defunciones. Estamos arribita de 500,000 casos, tenemos arriba de 50,000 casos. Es decir, tenemos desde que empezó la pandemia el mismo índice de letalidad que comparado con Estados Unidos, que es 4%, ya no digamos con Japón, que es 0.9%, nosotros estamos arriba del 10%. Es un índice que depende mucho qué tanto midas a los enfermos. En la medida que hay muy pocas pruebas, y es una de las, creo yo, deficiencias de la estrategia del gobierno, también se ve muy alto el índice de letalidad, ¿o no? De acuerdo, pero también tienes una tasa real de mortalidad menor. El número de pacientes fallecidos por COVID en México es mucho mayor que el número que tenemos, porque hay pacientes que no llegan al hospital y se mueren sin diagnóstico, hay pacientes que llegan al hospital y se mueren y no tienen una prueba, porque no les dio tiempo de hacer una prueba, y hay la cuestión cultural de si yo digo que tengo COVID, me van a quitar a mi familiar, se lo van a llevar, o no lo voy a Lo van a poder velar. incinerar, no lo voy a poder Exacto. enterrar. Entonces, el número, pues, sí estoy de acuerdo, probablemente el índice de letalidad, si lleváramos los números correctos, no sería tan alto, pero también tendríamos unos números impactantes de mortalidad. Uno de los temas que mencionas en un video que tuvo bastante eco, que lo publicó López Dóriga, es que tú estás calculando que para septiembre podríamos tener la inmunidad de rebaño en la Ciudad de México. Es decir, como ya hubo tantos casos, ya muchos están con la inmunidad producto de haber tenido el virus de forma grave o no grave, y la información reciente de las instituciones de muchos países indican que la inmunidad dura por lo menos 3 meses, pues vamos midiendo la función que va pasando el tiempo. Eso podría ser, dentro de la tragedia, una señal de optimismo. ¿Cómo llegaste a ese número y qué estás viendo podría impactar en caso de que así fuera? Además no sabemos, no lo hemos medido. Si tú platicas con mis socios, dicen que lo que pasa es que yo soy un soñador optimista. Es real, o sea, no tengo muchos argumentos más que para decirte que no sabemos cuál es la inmunidad real en todas otras partes del mundo, porque desafortunadamente no es una inmunidad mediada por anticuerpos, sino es una inmunidad mediada por inmunidad celular que no tenemos cómo medirla. No se puede, no hay forma de No saber. hay, todavía no hay una prueba. Hoy en Leicester, en Reino Unido, dijeron que parece que van a tener ya una prueba para medir inmunidad celular, lo cual sería maravilloso. Pero la realidad es que si vamos calculando en base al multiplicar nuestros números por 8, que era el modelo Centinela, y de ahí ver que hay 20 asintomáticos por cada asintomático, le vas sumando y llegas a que tenemos alrededor de una 40 millones de infectados, según estos números. Y entonces, si tienes ahorita el 45% de inmunidad, pues ya no te falta mucho. Ahora, hay dos modelos. El de Nueva Zelanda, por ejemplo, que ahorita hay 10 casos, se prenden las alarmas, Sí. pero ellos, por la baja inmunidad que tienen, van a estar teniendo este problema. En nuestro caso, como en el caso de Nueva York o como en el caso de Italia, bajaron los números radicalmente. Tienen brotes aislados en zonas, ahorita en el sur de Italia, en España, en el norte, en el noroeste, en la zona de Galicia, pero en sí, el tener tal número de contagios, pues te lleva a una inmunidad de rebaño. ¿Explicas qué es eso de inmunidad de rebaño? Porque a lo mejor la gente no lo tiene claro. Cuando una persona ya se infectó y ya se curó, desarrolla inmunidad. Si de 100 personas tenemos 70 que ya son inmunes, al virus tiene que encontrar a una persona susceptible para sobrevivir. El virus no vive en superficies inertes, vive dentro de una célula humana.
Y si las otras células de los otros individuos ya tienen la inmunidad, ya tienen la defensa para que no entre, tienen que encontrar a esos individuos. Y entonces tiene un periodo de tiempo. Si no lo logra hacer en ese tiempo, se acaba. Eso, cuando llegas a un número que es entre 70 y 75% de la población, la inmunidad que hay en la población dada impide que el virus siga propagándose en forma adecuada. Disminuye muchísimo la tasa de infecciones. Si tú ves las curvas de España y de Italia, hubo inmunidad de rebaño, tiene que ser. Al confinarse, lo que haces es no exponer a alguien que puede ser el huésped que reciba el virus y que permita que el virus esté reciclándose. Por eso también existe el estudio que dice que si todos usáramos una careta, una mascarilla y nos aisláramos por 6 semanas, se acabaría el virus en la Tierra. Pareciera al final del día una cuestión, digamos, muy eficiente, no solo desde el punto de vista de la pandemia o de la salud de la población, sino también para la economía. Si se trata de 6 semanas muy duras y muy estrictas, podríamos ver cambios muy radicales y podríamos realmente abrir con más confianza la economía, ¿no? Totalmente. Italia empezó en marzo 15. Para abril 28 ya habían logrado eso. El problema en México, y eso ha sido muy triste, es que empezaron medidas de confinamiento temprano, pero para 3 tipos de población. Para los que sí la iban a hacer, para los que no podían hacerla porque tenían problema económico, pero el tercer punto, y también grave, para los que no se les dio la gana hacerla, que es una realidad. ¿Por qué? Porque no hubo medidas estrictas para hacerla. Entonces, la gente que se confinó, conforme fue pasando el tiempo, se tuvo que desconfinar. Y entonces, como ir sacando así de poquito a poquito la gente para que te vayas infectando. Y eso es lo que ha sucedido. Por eso la curva, que supuestamente no fue un pico, pero se ha mantenido alta todo el tiempo, porque llegan nuevos individuos que estuvieron cuidados y que se exponen, porque el tiempo, si llevamos ya ahorita 18 semanas de tener tasas de infectividad altas, pues no lo aguanta nadie. No se puede. En esta enfermedad teníamos que tomar decisiones difíciles, pero que tuvieran éxito. Claro. No decisiones a medias, que tuvieron éxito a medias o fracasos completos. Francisco, un tema muy importante es la vacuna, porque sería, digamos, la solución estable en el tiempo. Se hizo el anuncio de que estaremos produciendo probablemente, gracias a la Fundación Slim, a partir del año entrante. ¿Qué tan realistas son? ¿Ya funciona la rusa, la china? ¿Qué opinas al respecto? Aquí hay una guerra política, económica y electoral, además, sobre todo en el caso de Estados Unidos, en donde lo que quieren es tener una vacuna rápida. ¿Qué significa tener una vacuna rápido? Me voy por la eficacia y me salto la seguridad. El problema de tener una vacuna muy rápido es que no vamos a tener la certeza de que es una vacuna segura. Pero aquí es una carrera por decir, yo tengo la vacuna primero. Sputnik, la conquista del espacio es la conquista de la vacuna, ¿no? Aquí el problema que vamos a tener es la decisión cuando esté la vacuna de qué vacuna realmente es más segura. Lo que están haciendo con AstraZeneca y Oxford es irse con un programa muy seguro, que es un instituto que produce vacunas, que es el Instituto Oxford. Ojalá y se dé, ojalá sea una vacuna segura, pero sí vamos a entrar a esta situación sin suficientes estudios de seguridad, sea la vacuna que sea, y seguramente va a ser para finales del año, principios del siguiente. Doctor, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Esperamos verte pronto, ya cuando haya vacuna, estemos todos liberados, sobre todo tú, que ha de ser muy intensiva tu vida. Un poco, pero cuídense todos y se cuidan ustedes, nos cuidan a nosotros. Mil gracias, Francisco. Buenas Gracias. noches. Nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.